el eco de las sombras. Clara siempre había sido una mujer pragmática. Nunca creyó en fantasmas, demonios, ni en las historias que sus amigos contaban alrededor de una fogata. Sin embargo, todo cambió cuando recibió una llamada inesperada. Su tía abuela, a la que apenas recordaba, había fallecido, dejándole en herencia una vieja mansión en un apartado rincón del mundo, rodeada de espesos bosques y con un siniestro lago oscuro como la noche. La mansión, conocida localmente como la Casa de los Lamentos, tenía una reputación que la precedía. Desde hacía décadas, los aldeanos evitaban siquiera pasar cerca, y mucho menos entrar. Pero Clara, siempre escéptica y con una necesidad de desconectar de la vida urbana, decidió ir a verla. Llegó a la mansión al caer la tarde, cuando el sol se escondía tras las colinas, dejando un cielo teñido de rojo sangre. Al cruzar el umbral de la mansión, un escalofrío recorrió su cuerpo. Las paredes parecían susurrar a su alrededor, como si la casa tuviera vida propia. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y algo más, algo rancio, que no supo identificar. Sin embargo, decidió no prestarle mucha atención, atribuyéndolo a los años de abandono. Esa primera noche, mientras se preparaba para dormir en una de las antiguas habitaciones, algo extraño ocurrió. Justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos, escuchó un leve susurro. Pensó que era su imaginación, pero el susurro se intensificó, como si alguien hablara justo detrás de su oído. «Vete», susurró la voz, helando su sangre. Clara se giró rápidamente, pero no había nadie. Decidió ignorar el incidente, atribuyéndolo al cansancio. Sin embargo, esa misma noche, sus sueños estuvieron plagados de imágenes perturbadoras. Sombras danzando en los rincones oscuros, rostros distorsionados que parecían gritar sin sonido, y una figura encapuchada que se acercaba lentamente hacia ella, susurrando su nombre. Al despertar, Clara encontró la casa más fría de lo normal. El ambiente era opresivo, como si algo la vigilara desde las sombras. A medida que el día avanzaba, los susurros no cesaban. Parecían seguirla de habitación en habitación, siempre justo fuera de su alcance, siempre lo suficientemente cerca como para ponerle los pelos de punta. Esa tarde, mientras exploraba la biblioteca, encontró un viejo diario oculto en un compartimento secreto. Pertenecía a su tía abuela. Las páginas estaban llenas de garabatos confusos, pero una entrada en particular llamó su atención. La maldición de la casa ha despertado. No hay escape. Los susurros me devorarán. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. ¡Qué maldición! ¿Qué significaban esos susurros? Esa noche, los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes. No eran solo palabras, eran gritos, lamentos de almas atormentadas que parecían provenir de las paredes mismas. Clara intentó ignorarlos, pero la voz comenzó a hablarle directamente. «Sal de aquí, antes de que sea tarde», decía una voz profunda y gutural. Clara sentía cómo la desesperación se apoderaba de ella. La siguiente mañana decidió que era suficiente. Iba a dejar la casa, pero al abrir la puerta principal se encontró con algo espantoso. El cielo estaba completamente oscuro, aunque era pleno día. Los árboles alrededor de la mansión parecían acercarse, sus ramas deformadas como manos extendiéndose hacia ella. El lago, que solía reflejar el cielo, ahora parecía un abismo sin fondo, un vacío que amenazaba con devorar todo a su paso. Corrió de vuelta al interior, solo para encontrar las sombras acechándola, moviéndose de manera antinatural. Las paredes comenzaron a cerrarse, como si la casa misma quisiera atraparla. Los susurros se convirtieron en gritos, y entre ellos, Clara escuchó claramente: «Te perteneces a nosotros». Desesperada, corrió hacia la habitación más alta de la mansión,
un desván polvoriento que parecía haber estado cerrado durante siglos. Allí, entre cajas viejas y muebles cubiertos con sábanas, encontró un espejo antiguo, cubierto de polvo. Algo en él la atraía. Al acercarse, vio algo extraño reflejado en él. No era su reflejo, sino una figura oscura, encapuchada, con ojos brillantes que la miraban fijamente. La figura levantó una mano en señal de advertencia, y entonces los susurros se hicieron ensordecedores, como si miles de voces gritaran al unísono. ¡Corre! Component placement, gritó la figura desde el espejo, pero Clara no podía moverse. Estaba atrapada, paralizada por el terror. Las sombras comenzaron a envolverla, y Clara sintió cómo su energía vital era drenada poco a poco. El espejo comenzó a vibrar, y la figura dentro de él se movió hacia ella, extendiendo una mano que traspasó la superficie del cristal. En un último esfuerzo, Clara intentó retroceder, pero la figura la atrapó por el brazo, y en un instante, todo se oscureció. Clara despertó en la cama, con el corazón latiendo desbocado, pero algo estaba mal. El susurro no había cesado, y cuando miró sus manos, vio que no eran las suyas. Eran viejas, arrugadas, como si el tiempo hubiera pasado de golpe. Corrió hacia el espejo, y al mirarse, vio el rostro de su tía abuela mirándola con horror desde dentro del cristal. Clara había tomado su lugar. Ahora, atrapada en el espejo, su voz se unió a los susurros que atormentaban la mansión, esperando a la próxima alma desafortunada que llegara. La maldición de la Casa de los Lamentos continuaría, y Clara, o lo que quedaba de ella, estaría allí para siempre, un eco más en las sombras, susurrando advertencias que nadie escucharía.